Hola, hola, bienvenidos a Vivi Patiño Vlog. El día de hoy estoy en la Feria del Libro de Seúl y vamos a recorrer los stands y ver cómo se hace una feria del libro en Corea. Es la primera vez en 3 años que se hace de nuevo la Feria del Libro acá, pues ya saben, por el receso del coronavirus, y pues ya era hora de que volviéramos a salir en multitud, a sentir al otro. No, mentiras, ya era hora de volver a las ferias y de volver a las ferias del libro. El país invitado a esta feria es Colombia, porque se celebran 60 años de relaciones públicas. Y sin más preámbulo, ¡empecemos! Bueno, ellas son las caritas aquí de presentación de Colombia. En la feria. Son lo primero que ven porque son en la entrada al stand. Sí, pues. ¿Cómo se llaman y de dónde son? Mi nombre es Emil Surayt Bravo, yo soy de Bogotá. Yo soy Silvana Restrepo, también de Bogotá. Oh, mira, tenemos acá a 2 chicas de Bogotá. ¿Y cómo les ha ido en la feria? En realidad muy bien, la gente ha estado muy interesada. Hemos visto como muchos tipos de personas, como desde quienes no conocen Colombia hasta quienes ya conocen a Gabriel García Márquez y quieren conocer como más autores. Entonces nos ha ido bien, se han vendido bastantes libros y hemos estado esforzándonos para que se vendan sobre todo las antologías, que son como el proyecto especial por la Filbo y pues también por la Feria del Libro acá en Seúl. Entonces sí, yo creo que la reacción de la gente ha sido bastante buena, afortunadamente. ¡Ay, sí. qué emoción! Sí. Pues algo así para agregar es que mucha gente llega y nos saluda en español y nos habla súper fluido y es como, ay, pues bueno. como uno les explica como, ay no, mira, tenemos algo, no, sí, yo hablo español, o nos dicen como, ay, muchas gracias, como que hay gente que le pone empeño como al asunto. Se esmeran, sí. ¡Ah, qué emoción! De hecho, también llegó un señor mostrándonos billetes. Sí, una colección de billetes. Donde aparecía Bolívar y Santander. O sea, de billetes que con mi edad yo nunca había visto en mi vida. Sí. Tenemos que ir a encontrar a ese señor, lo necesito. Y un saludo a Colombia. Y es que un saludo a mis papás. Hola a todos los que nos están viendo desde Colombia y creo que Latinoamérica en general. Sí, entonces un saludo y los esperamos en Corea. Y que se interesen en nuestros autores. También. Miren qué máscaras tan hermosas. Tienen la bandera de Colombia y la bandera de Corea. Están súper bonitas y miren esas camisetas. ¿Dónde venden la merch? ¿Dónde consigo la merch? Solo libros. Yo veo. Nada. Ay, nada. Muchas gracias. Chao. Y aquí empieza nuestro patrimonio, que es nuestro carnaval de negros y blancos. Inicia el 2 de enero. El Día de los Negritos es un día que impactó mucho a la UNESCO y es el día primordial por el cual nuestro carnaval se lo sube al nivel de patrimonio inmaterial. Es el juego de pintarnos, el juego caricia, en donde cogemos cosmético y el rostro de la otra persona lo hacemos negrito. Se aplican el cosmético en la mano y con una caricia dejan el rostro negro de la otra persona. Es un día en donde se pierden las fronteras raciales. Es un día donde todo mundo pierde esa identidad que te divide y te aleja del otro. Y la caricia te acerca con el otro. Entonces, si los negritos tenían su día, porque es un día que viene desde la época de la esclavitud, en donde a los negros africanos les dieron un día de descanso, pues los blancos no se quedan atrás. Los niños son los salvaguardias de nuestro patrimonio. Este es otro carnaval declarado en 1990 por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¡Que viva Pasto, carajo! Hola Colombia, acá desde Seúl, Corea, un pedacito de nuestra tierra de el Carnaval de Negros y Blancos para esta maravilla de país. Gracias.
하고 있습니다. 안녕하세요. 콜롬비아 축제 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 하고 있습니다. Un saludo, Vivi, a toda tu comunidad. Es la primera vez que en la historia que un país de habla hispana participa en la Feria del Libro en Seúl como país invitado. Este año se conmemoran los 60 años de relaciones diplomáticas entre Corea y Colombia. Este proyecto de diplomacia pública consistió en 2 ferias del libro. En abril pasado en la Feria Bogotá, Corea, país invitado de honor, y en esta, en Seúl, Colombia, país invitado de honor. Estamos ubicados en el stand de Colombia, en esta Feria del Libro que tiene cerca de 40.000 coreanos al día que la visitan. Lo impresionante es que este stand es el primero, por ser el país invitado de honor, es el primero que todos los coreanos ven al entrar y lo visitan. Todos los libros en coreano, 34 libros en coreano con la participación del Carnaval de Blancos y Negros y de varias bandas que han venido de Colombia. Muchas gracias y disfruten este pabellón. Acá está mi tesoro dormido. Bueno, voy a ver qué libros son los que están traducidos. Están acá en este otro lado, ya está toda la colección de libros. Vamos a chequear este atlas, es un atlas cafetero de Colombia. ¡Oh, mira! Parece que tienen las zonas donde se da el café por regiones. Según la altura, según el clima, hay una relación con el cultivo del café y hay un cambio en el sabor. Y a los coreanos les fascina el café colombiano, entonces este sería un libro muy interesante. Lo que no sé es si está en coreano también, pero según el tipo de altura, según el tipo del suelo, las plantitas que hay alrededor, es el sabor del café. Bueno, sigamos mirando qué libros tenemos por acá. Hotel de los Vagabundos, La Calle, Tierra Mojada, Ninguna voz repetirá. Los libros están acá, en este lugar, están en español. Acá hay un libro de Gao, que es Memorias de una vida mágica. Sapo Luis, Kazuka, Oscar Cantantoja y Flor Capela. ¡Oh! Es un libro de imágenes, qué cosa bella. En coreano. Oh, miren qué cool este libro. Tiene unos efectos especiales. Este está en coreano. A ver, dice muchas vidas por vivir. Y de un ratico leerlo, pero esto es súper cool. Entretuve ya un montón. Está por completo en coreano. La calidad está buena del libro. No, y está muy, muy, muy creativo. Muchas vidas por vivir. Por Laura Ortiz. Qué hermoso. A ver, veamos este que es Los vientos que cantaron. Entonces miremos qué efecto es. Oh my God. Y ahí vamos. Son pajaritos que vuelan. A ver, pongámoslos desde acá. Eso fue muy, muy, muy entretenido. Bueno, ya voy a entrar a este stand, que es donde están los libros que se tradujeron del español al coreano por motivo de esta feria. Entonces vamos a verlos, a echarle una ojeadita, cómo son las portadas, cómo está la calidad, cómo es la creatividad. ¡Ah!
¡Qué emoción los libros! Vamos a ver los libros de la tierra. ¿Cómo comprar? Gabriel García Márquez es muy popular en Corea. Bueno, Virus Tropical, miremos su portada. Impresionante que hayan traducido un libro como Salario Mínimo. Ojalá lo suban. Acá más de Gabriel García Márquez. Oh, esto es muy lindo. Miren qué portada hermosa. Uf. Crónica de una muerte anunciada. Veamos más por acá. Este es el que vimos ahorita. Los vientos que contaron de la portada creativa. El amor en los tiempos del cólera. Hay una novela en tiempos de un virus, así como el amor en los tiempos del COVID. Acá, el otoño del patriarca, la hojarasca. Acá tenemos otros. Memoria de mis putas tristes. Arca de ira. Hay bastantes. Esos son todos los libros que se tradujeron. Las portadas están muy bonitas, muy creativas, me encantaron. Y pues algunos sí se pudieron ver por dentro, otros no tanto, pero los libros se ven de muy buena calidad. El papel está pesadito, está de muy buen gramaje y le hace un homenaje a ese eslogan que es Colombia creativa, diversa y fraternal en todo lo que se ve. Además en coreano. O sea, tenemos que seguir llegando con nuestra literatura y nuestra cultura a otros lugares. Entonces eso hace que sea muy interesante. Sigamos explorando la feria. Everybody's gonna have crazy. Bailan an all time high. Do we have the energy to bring the future back? Hola. Hola. ¿Cómo saben español? Just hit me with those brown